Bueno, Fernando, quedó planteada la pregunta y yo te decía, si vos te imaginás, vos decís que hoy Cristina es la candidata del peronismo, digamos así, es de Unidad Ciudadana, pero dentro del peronismo, la que tiene mayor caudal de votos potenciales, Sí, reales sí. y potenciales. Y yo te preguntaba, si vos te imaginás al peronismo de Urtubey, de Schiaretti, de Pichetto, yendo detrás de Cristina. Urtubey claramente no. Él está en una idea de captar al macrista desencantado, ¿no? Y lo veo difícil compitiendo en una interna contra Cristina Kirchner. Massa lo que plantea como distintas cosas según el interlocutor. Hoy me han dicho que en esta reunión con Pablo Moyano, él planteó que competiría, que él quiere la unidad del peronismo y que competiría, no sé. Yo creo que la idea de él es dejar pasar unos meses, ver cómo viene la cuestión de las encuestas, claro, y ver si realmente tiene posibilidad o no de competir contra Cristina Kirchner. Hasta ahí creo que va a tratar de hacer un poco de equilibrio, ¿no? Adentro de su propio bloque tiene expresadas las dos posturas, porque lo tiene a Felipe, que se reunió con Cristina, que está dispuesto a ir a esta interna, y tiene a, no sé, Graciela Camaño, que dice con Cristina ni a la esquina. Entonces me parece que esa dicotomía la va a seguir. Hoy lo escuchaba a Barrio Nuevo, por ejemplo, que está con Massa, siendo muy duro con Cristina. Sí, yo quisiera solamente recordar que hace 5 meses el país político había ya reelegido a Mauricio Macri 1 año y medio antes. Ahora el escenario cambió, se reabrió el juego. ¿Qué pasaba? Potenciado por el tema económico, ¿verdad? Por supuesto, la crisis económica ha detonado una nueva realidad, no solo económica, social, sino obviamente política y electoral, finalmente electoral. De manera que hoy los jugadores políticos lejos están de poder tomar una decisión que sea válida por más de una semana. La verdad es que van a tener que esperar por lo menos a fin de año como mínimo. Y yo no sé si no hasta marzo, y bien entrado el año, para empezar a tomar una definición que hubieran tomado antes. Los gobernadores peronistas del peronismo federal ya habían tomado la decisión hace tiempo de alejar sus elecciones para garantizar sus reelecciones, ponerlas lejos de la reelección y del éxito de Macri. Esos muchachos ahora están viendo que hay una oportunidad electoral que les puede caber a ellos. No tienen un candidato propio, es verdad. Ahora, en 2003, Néstor Kirchner, un mes antes, no era presidente. ¿De la Sota aspiraba a ser un poco el candidato? De la Sota se murió pensando que él iba a ser presidente, por supuesto que muy lejos de la posibilidad de serlo. Y era uno de los que se planteaba como una especie de Felipe Solá, de unidad de todo el peronismo que incluyera a una Cristina que no iba a ser candidata presidencial. En su imaginación. Como dice mi amigo, al revés, al revés, los periodistas federales, su coterráneo Schiaretti pensaba exactamente lo contrario, que con Cristina nada. Pero todo este escenario cambia y hay que esperar cómo decanta la crisis económica para ver el escenario político. Como dice mi amigo Juan Carlos de Pablo, en la Argentina todo es por ahora. Por ahora, ¿no? Igual Macri nunca, digamos, dejó de ser candidato a presidente. O sea, lo digo, no lo diga, hoy lo dijo en Nueva York, pero... Estoy listo para competir, es la frase textual. Pero digamos, es claramente es un mensaje para los inversores que fue a eso, a seducirlos, y que necesitan tener la tranquilidad de que Mauricio Macri va a seguir gobernando 4 años más. Lo que pasa no tiene chance. No se le ocurre, a Mauricio Macri no se le ocurre otra cosa que ser candidato. Pero además no evalúa es casi otra de manual político que en un país con la inestabilidad histórica que ha tenido la Argentina, un presidente en medio de una crisis vaya a poner en duda su candidatura o su continuidad. Y además te agrego un pato rengo siempre es un problema, un pato rengo en una crisis es... Y en la Argentina más, o sea que es perfecto, o sea, totalmente aún cuando de acuerdo. No tengan y te agrego una posibilidad información, ya empezaron a trabajar en el edificio de Balcarce la semana pasada, ya empezó el equipo de campaña, la semana pasada hubo una reunión con Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, y con el equipo básico de comunicación de campaña. O sea, no hay nadie que se le ocurra que haya otro candidato. Walter, vos ibas a decir. Sí, yo creo que ni Massa ni Urtubey, digo, más allá de lo que es la Argentina y lo tan impredecible, ni Massa ni Urtubey van a ir en un mismo espacio con Cristina Kirchner. Creo que hasta no irían,
porque no es solo incluso hasta una competencia interna en un hipotético caso de que decidan competir con ella, previendo que alguno le podría ganar en una interna y demás, sino que es la conformación de listas. Tanto un sector como otro te dicen, ¿y qué va a ir? Massa candidato a presidente con Máximo Kirchner en la lista de diputados, o Luis Delía, o Grabois y demás. Me parece que van por carriles separados, no hay retorno de Urtubey. De hecho, Urtubey lo dijo, es decir, prefiero no competir antes que ir con Cristina, y me parece que Massa es el límite. Cristina es el límite de Massa, porque ¿qué iría? Candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y tal vez te digo que viceversa, porque no en el armado de listas de la elección pasada, para Cristina, justamente el límite fue no sumar diputados o senadores que después uno no sabe qué van a votar sobre determinadas. Claro. Entonces, por ahí hay que pensarlo reversible también, ese límite. Coincido en ese análisis también. Por lo Sí, mismo además que no se va a baja ser Macri, después no se baja un Cristina. reportaje Hoy por hoy, explicando. ¿por qué se bajaría Cristina? Claro. Hoy la candidata ¿Cristina? es Cristina. Para mí la Pero de candidata- Unidad Ciudadana. A mí me parece que Cristina, yo si fuera Cristina Kirchner, que ¿Qué por consejo cierto le no das? lo soy, Si fueras su gran barba. claramente buscaría ampliar mi base electoral con digamos, con nuevos sectores dentro del peronismo. De hecho, Máximo Kirchner está trabajando mucho en ese sentido, y buscaría tener un posicionamiento más moderado, como por otra parte es lo que intentó en el 2017. O sea, ella intentó, es cierto que electoralmente no armó, o sea, algo que se muestre amplio, pero por lo menos en su discurso sí. Pero me parece que si ahora lo logra, digamos, arma una base electoral, arma una alianza más amplia, bueno, va a ser más creíble también. Una un parte de la discurso más CGT la va a moderado. seguir, Moyano, por ejemplo. Algunos sectores de la CGT, por La CGT. supuesto. Finalmente Sí, todas sí. las En CGT. general, me llama la atención Sí. que no se haya ni mencionado el tema de las causas judiciales, el desafuero. Ahora posibilidad de venía, ser- ahora me venía, llama ahora muchísimo la venía. atención. Crece, Cristina crece Ahora con los venía, cuadernos. Fernando. Le va bárbaro. Depende de la crece encuesta. con, no, Depende crece de la con la encuesta, crisis, no con los cuadernos. Pero ¿cómo se Cristina crece con imaginan la crisis. una campaña electoral con Cristina en pleno juicio oral? ¿Cómo lo imaginan? Y bueno, por ahí ella Nuevo lo hace es. parte de su campaña, arma, digamos... Es raro. Bueno, Es raro. tiene A ver, su talento es raro. para Sí, sí, desarrollar Sería muy relato. sería muy complicado para ella, beneficioso para el Y gobierno. para los que van con ella también. Al gobierno le viene bárbaro. limitaría en parte el acercamiento de este peronismo que se fue de Cristina por cálculo político hace 2 años o 3 años atrás. Se le complicaría bastante, pero el escenario está todavía abierto. ¿Quién dice que dentro del peronismo federal no encuentren un candidato, entre comillas, potable? El escenario está abierto. No lo sé. Lo digo como una hipótesis, no tengo Puede ninguna ser, información, puede porque ser. no hay ningún indicador en ninguna encuesta, porque no hay nadie que mida más allá de estos dos supuestos tercios que están entre Macri y Cristina. En el medio hay una sociedad que está mirando. A lo mejor aparece alguien. No lo sabemos, esto es la Argentina. Es la Argentina. Creo que efectivamente las causas judiciales lo que han hecho, han puesto el foco en Cristina, y el que hoy detesta al gobierno de Macri encuentra a Cristina como la enemiga principal del gobierno de Macri, y por eso en ese sentido las causas judiciales la pueden un poco ayudar. Fue un poco lo que le planteó amargamente el otro día, lo vi a Pichetto con La Nata, ¿no? Que decía, bueno, y Cristina, lo que pasa que ustedes es como que le dan tanta... Claro, es cierto, hay una cantidad de medios que están día y noche hablando de Cristina Kirchner y que un poco levantan su figura, mientras que el resto, bueno, a duras penas aparece, ¿no? Por algún lado. Walter, vos. Sí, el querías. tema de los cuadernos no es claro, digamos, si le suma realmente a Cristina, porque depende de la encuesta o el encuestador. Hay encuestadores que dicen que restó puntos y demás, de alguna forma fidelizando ese sector duro, pero también achicándolo, y otros que dicen que lo benefició. Siempre un poco hacia adelante. A mí me preocupa, digamos, en el hipotético caso, que este peronismo federal o racional no participe, porque termina, digamos, quedando atomizado, dividido. Es decir, otra vez una opción entre este caso una reelección de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner. Me parece que si en algún momento pensamos
que la idea era tratar de ir disolviendo un poco la grieta, me parece que el horizonte es mucho más oscuro. Digo, más allá de quién gane, no estamos evaluando incluso ni la gestión de uno con otro y comparándola, pero la división... como idea, ¿te parece? Me parece que va a ser mucho más profunda. A los dos les recontra sirve la grieta, es funcional para los menos dos. A todos, a ellos, bueno, a ellos les sirve. Menos al país. Exacto. Pero, detalle. Claro. No, yo creo que como idea política o como proyecto político, es decir, basar todo en la grieta es pobrísimo. Absolutamente. A menos, pero es tentador tentador para ambos, porque realmente se atraen, digamos, son dos polos que se atraen y que de algún modo tranquilizan y los alimentan de sus propios sistemas de creencias. Ahora, yo lo que creo, lo comentábamos, que a mí me parece que la dinámica de los hechos hoy en la Argentina está un paso adelante de toda la dirigencia política. Ojalá. Y las respuestas que se le da al tema económico. Yo creo que nadie controla la dinámica de los hechos. Por eso están todos, vamos a ver qué pasa, y estamos cambiando permanentemente, incluso nosotros, los análisis que estamos haciendo a futuro. Pero además... Lo que podemos decir ahora, en diciembre a lo mejor... Nos cambió la idea. En Brasil, que ahora está la primera vuelta en octubre y en noviembre la segunda vuelta, claramente es Bolsonaro, Haddad. Ojo, Lula creció desde el momento en que fue preso, es decir, refuerzan, y también en una situación de crisis económica y ante la implosión del centro político, todo está entre Bolsonaro y Haddad. No estoy comparando a Macri con Bolsonaro ni a Cristina con Haddad, pero digamos, por eso, o sea, una situación así refuerza los extremos. Una situación de inestabilidad económica refuerza extremos. Una de las preguntas en la reunión del Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos fue el margen político que tiene Macri, pero al margen de Macri, en realidad, están diciendo, bueno, ¿qué espaldas políticas tiene el gobierno? Porque el sistema político argentino no garantiza para un inversor las condiciones necesarias como para que desembarque e invierta a largo plazo, ni mucho menos. Entonces, la política, me parece, no está a la altura de las circunstancias en cuanto a la necesidad del país, de dar una garantía de estabilidad política en cuanto a una serie de lineamientos como para ser atractivo. Es decir, en la medida en que se siga dudando acerca de la continuidad de Macri, pero aparte incertidumbre acerca de lo que viene, porque una cosa es un gobierno como pro Estados Unidos o con un vínculo estrecho y no sé, que vuelva Cristina Kirchner para que la relación sea otra. Es decir, hay una inestabilidad que afuera los mercados la advierten, son claros, nosotros no podemos dar certeza sobre eso, y eso realmente es muy malo para el país, al margen de si sigue Macri, si vuelve Cristina, si viene Massa. De todas formas, en 2016, 2017, esa inestabilidad no existió y tampoco es que las inversiones llovieron, ¿no? 2016 el gobierno consiguió todas las leyes que necesitó en el Congreso, aún siendo minoría, lo hablábamos recién, incluso hasta comienzo de este año la reelección está prácticamente firmada, y aún así las inversiones tampoco es que vinieron. Sí, pero la gente, digamos, en las embajadas lo que se decía es, bueno, a ver cómo le va en el 2017, o sea, siempre se esperó que cambiemos. Y ahora están pensando en el 19. Claro, y en el 19 van a pensar en el 21. Su posicionamiento. Ahora, en el marco de esta inestabilidad y que hay, no sé, un gobierno que ha bajado su intención de votos y los otros que no crecen, ¿hay margen para un Marcelo Tinelli, para un outsider como Marcelo Tinelli? Todo puede ocurrir en la dimensión desconocida. Le viene muy bien a los consultores, a los que hacen encuestas, trabajan en comunicación, así tienen a alguien más, porque si no, y que además seguramente, no sé, no tengo idea, pero tiene capacidad económica para gastar, porque la verdad que no lo ves. No lo ve. Estas experiencias hasta ahora en el país nunca funcionaron, ¿no? Sí hubo outsiders, deportistas, Scioli, por ejemplo, Scioli, Reutemann, que se incorporaron a un partido tradicional, ¿no? Ortega.
Sí, hubo muchos en esa época de Menem sobre todo, ¿no? Y después se intentaron también algunos otros. Pero así, por afuera de las estructuras, como ha pasado en otros países, me parece que en ese sentido Tinelli tendría que hacer un discurso muy diferenciador que la gente lo empiece a ubicar como referente de algo, ¿no? O de derecha o de izquierda. Algunos dicen que es a Tinelli lo va a convocar un sector del peronismo. También se reunió con María Eugenia Vidal y Larreta. Sí. Bueno. Él nunca ha dado una señal definitiva, aunque ha dado algunas señales de interés en la política. Pero nunca tuvo una definición categórica sobre el tema. Sí. Mal podríamos empezar a imaginarlo en qué lugar. Pero si hay que imaginarlo en algún lugar del peronismo, para ser más clásico en la interpretación, pero estamos tirando al aire. Sí. ¿Walter? Sí, yo recuerdo el 2001, que fue realmente una eclosión en el que se vayan todos y demás, sin embargo, vino Duhalde, es decir... que se vayan todos, pero de ahí a elegir a Tinelli, digamos, como una opción gobernante, me parece que tiene que ser bastante complicada, muy complicada la situación. Yo les quería marcar algo del presupuesto, ¿no? Porque vos decías que es muy probable que se paguen más impuestos, y lo paguen los jubilados, y lo paguen los trabajadores. Ahora, ¿es justo un país donde se pueda plantear esto y posiblemente ocurra, y el Poder Judicial siga sin pagar impuestos? Esto es una cosa, ¿quién lo puede explicar? Los nuevos jueces pagan, ¿no? Los nuevos jueces, pero ¿el resto? A mí me parece, sin pretender representar a nadie, que la sociedad está esperando como ciudadano te lo pregunto. Un gesto de la sociedad política, de la clase política, en que naturalmente están los jueces, de verdadera austeridad. De verdadera austeridad. Y está lejos de haber mostrado nada la clase política en ese sentido, de dar ningún ejemplo, empezando por los responsables del Poder Judicial. Es una verdadera vergüenza que desde hace tantos años haya gente que paga el 35% de sus sueldos y ellos no pagan nada. Y que además se han favorecido a sí mismos con fallos judiciales para ampararse a sí mismos. Es una prerrogativa que ningún ciudadano común tiene. Vergüenza. Vamos a tener a una comunicación telefónica, vamos a seguir, porque a mí me parece que la clase política sigue sin dar ejemplos claros o no sabe en qué país está viviendo. Claro. Porque vamos de estas cifras que son muy importantes, creo que son algo así como 10.000 millones de pesos. Del 2019, sí. Del 2019, a un Cobos que quiere meter a su novia. Bueno, lo dejamos para después eso. Vamos al encuentro de Rubén Rabanal, que está en Nueva York. Rubén, buenas noches. ¿Cómo te va, Clara? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, Rubén. Bueno, ¿qué nos podés contar de lo más importante que está sucediendo en esta visita del presidente a Nueva York? Mira, esto quizás no sea lo más importante, pero lo que está pasando justo en este momento, de hecho, yo salí a la calle porque adentro no podía hablar, es que Macri está a punto de hablar ante el Atlantic Council, que es un foro muy importante, bipartidario acá en Estados Unidos, que están por entregarle un premio internacional. Y digamos, lo de este momento es eso, en cualquier momento empieza a hablar Macri con una pompa muy especial, porque esto se lo entregan aquí en el restaurante Cipriani de Wall Street. Ahora, si vamos a lo importante, y te digo que el mercado estuvo mirando todo el día lo que estaba pasando en Estados Unidos, básicamente porque Macri hoy tuvo su día financiero, si lo queremos llamar de esa manera, donde habló con los medios locales muy especializados, como el Financial Times o como Bloomberg, que son los medios a los que escuchan los inversores en el mercado argentino. Y allí Macri dio, te resumo muy cortito, 2 o 3 explicaciones sobre qué es lo que pretenden de él. La primera no tiene que ver con la economía, aunque sí, pero en el punto en que los argentinos lo vemos no, y es que ratificó que va a ir el año que viene por la reelección. ¿Por qué digo no tiene que ver directamente con la economía, pero sí? Porque es el punto, la continuidad política y de las reformas es el punto que más se pregunta aquí sobre el gobierno de Macri. Si Macri va a seguir, si Argentina va a seguir adelante, y ellos creen que la única garantía es que Macri sea reelecto. No digo esto ni que sea bueno ni que sea malo, es la lectura del mercado y de los inversores en Estados Unidos. El segundo punto es que no va a haber cambios, esto lo dijo Macri públicamente a la televisión especializada,
no hay cambio de planes, no hay modificaciones en el rumbo económico, este es el plan que hay, dijo, no hay otro plan, también lo dijo Nicolás Dujovne. Y el tercer punto básico es la expectativa, donde no quiere dar números el gobierno todavía, de que entre mañana a la noche y el viernes se anuncie finalmente el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario, con una discusión que hay ahí entre quienes dicen que hay una operación, quienes dicen que no, quienes dicen que la ampliación de fondos es de 5.000, quienes dicen que es de 20.000, más allá del acuerdo original, y ahí está la discusión central de lo que está pasando, ¿no? Sí, acá, Rubén, hay distintas opiniones. Yo no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, Rubén. Sí, Rubén, ¿qué tal? Fernando Siveira. ¿Cómo te va? Bien, justamente ese era un tema que hoy sorprendió, ¿no? Porque estaba casi instalado que la ayuda extra que iba a agregar el fondo era de 20.000 millones y de repente se empezó a hablar de una cifra mucho menor, ¿no? 3.000, 5.000. ¿Cómo fue recibido eso en la comitiva y qué es lo que dice Dujovne? A ver, Dujovne lo que dice es que él no quiere hablar de números y que es más, de alguna manera es lógico lo que dice, porque es más importante la forma en que se cierra el acuerdo, cuáles son las herramientas que va a tener Argentina a raíz de este acuerdo, es decir, ahí lo traducimos, cuáles son los límites de maniobra en el mercado que va a tener Argentina, sobre todo con el dólar, que el monto total. Si el fondo le diera a Argentina una garantía por 20.000 millones de dólares, más además de los 50.000, como se especuló en los últimos días en Buenos Aires, pero esto, por ejemplo, tuviera restricciones muy serias a intervenciones en el mercado, la verdad es que es cierto que no sé cuál es más útil. Así lo explica el gobierno, pero por el otro lado tampoco quieren soltar los números, creo yo, por una cuestión de estrategia. Si vos me preguntás, y lo digo porque fui protagonista un poco de esta noticia, también el diario La Nación y nosotros en ámbito financiero fuimos los que empezamos con esta historia, que no la inventamos, sino que vino de parte del gobierno, de que en realidad se estaba exagerando un poco el monto de la asistencia. Aquí lo que dicen es, no es ni 5.000 ni 20.000, no vamos a decir cuánto es. Bueno, debe estar en el medio. Silvia Mercado te saluda, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, ojalá que esté en el medio, que nos equivoquemos nosotros, se equivoquen los otros. Pero la verdad es que, entre paréntesis, ya que Clara me querés mucho y me llamaste por teléfono, también yo me sentí mal porque algunos dicen que había alguna operación de por medio, cosa que a uno le enoja bastante porque las fuentes de todo esto son del propio gobierno. Lo que pasa es que, bueno, depende de qué sector del gobierno se hable, es que hay una visión respecto de cómo va a ser esta extensión de fondos, ¿no? ¿Y para qué la van a usar, Rubén? Soy Sergio. ¿Cómo estás, Sergio Supo? ¿Cómo te va? ¿Qué decir? ¿Y para qué lo van a usar? Porque fíjate que hoy, además, el otro tema central de toda la larga... Mañana es Naciones Unidas, ya es una cuestión más formal, pero el tema hoy financiero más central también, y eso lo dijo Macri ante Bloomberg TV, y después lo confirmó Dujovne, es la cuestión de cómo va a funcionar esta negociación que hay por una banda cambiaria, donde ya salimos definitivamente del sistema de metas de inflación, que el propio gobierno reconoce que en su momento la aplicación o la técnica de esto no fue la adecuada, y entraríamos, porque está a confirmar en la negociación, en un sistema de banda, donde también vos, para tener una banda, necesitas el poder para mantenerla, esa banda, ¿no? Que son 36-40, 35-41, no sé, los montos el gobierno no los quiso decir tampoco, pero hay una banda de explotación del dólar, que es un sistema que utilizan muchos países, donde, como vos decís, también tenés que ver qué fondos te permiten utilizar para garantizar esa banda, ¿no? Rubén Rabanal, muchísimas gracias por habernos atendido allí en Nueva York, ¿eh? No, gracias a vos, claro, un beso grande. Bueno, tenemos la actualidad y dejamos planteados el tema de que la política no da señales de ajuste. Y quería preguntarles el caso del senador Julio Cobos y su novia, que primero intentan ubicarla en la Cámara de Apelaciones de Mendoza. Obviamente hay una reacción. Ella dice, bueno, yo no voy, y ahora nuevamente la nombran asesora en el Senado. Bochornoso, bochornoso. Sí. Clara, realmente bochornoso. Ya era asesora, efectivamente. Hay quienes dicen que se conocieron ahí, no sé, obviamente no, la vida privada no importa, pero lo personal. Sí. Pero la verdad es que me llama la atención un hombre como Julio Cobos, que siempre ha cuidado mucho su imagen, y en una provincia como la provincia de Mendoza, tan conservadora, que haga 2 papelones en una semana. Vamos a hacer una pausa y después le pido la opinión a ustedes.